aquí. Tu presencia está aquí. Siempre he estado con ustedes, dice el Señor. Nunca los he dejado. Nunca me he olvidado de todas mis promesas, dice el Señor. Siempre me he acordado de esta casa. Mi presencia nunca se ha ido de este lugar. Yo he estado con ustedes, dice el Señor. Nunca me he ido de este lugar. ¿Quién les dijo que mi gloria se fue? ¿Quién les hizo creer que eran una generación sin gloria? Yo estoy con ustedes. Yo estoy aquí, dice el Señor, con cada uno de ustedes. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Tu gracia, tu gloria manifiesta en este lugar. Aleluya. 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 Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti. Tomen sus asientos, hermanos. Tomen sus asientos. El Señor está aquí en medio nuestro, como poderoso gigante. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria, gloria a ti, Jesús. Aleluya, aleluya. Tu nombre es poderoso. Aleluya, amén. Tu nombre es poderoso. Sí, Señor. Ciertamente el Espíritu Santo rompe los esquemas. Amén. Rompe las maneras en que hemos hecho iglesia. Gracias, Señor. Ayer en el retiro de servidores, de colaboradores, hablamos de la necesidad de un avivamiento espiritual en nuestro tiempo. Y un avivamiento es un desborde. Aleluya. Y debemos estar dispuestos a que el río de Dios se desborde. A que se inunde lo que se tiene que inundar. A que se arrastre lo que tiene que arrastrarse. No tengan miedo. No tengan miedo al río de Dios. Al principio, porque poder y potencia tuya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Padre. aleluya. Oh Dios, gracias. Aleluya. Aleluya. Al principio, el derramamiento del Espíritu Santo rompe los esquemas, pero no tengamos miedo. Creo que somos una iglesia madura y que podemos encauzar el río del Señor. Parece ser un ímpetu que nadie puede parar, pero cuando algo nace del Espíritu Santo, va a encontrar su rumbo, va a encontrar la doctrina y va a encontrar la edificación para la iglesia. No tengan miedo, queridos hermanos, a que el río del Señor desborde este lugar. Tenía una palabra para esta noche, pero fue tan fuerte la impresión del Espíritu Santo sobre este mensaje. Tal vez no voy a ser muy homilético, pero quiero compartir algo que el Señor me ha puesto durante esta reunión. En el libro de Joel, capítulo 2, por favor, versículo 23. Libro de Joel, capítulo 2 y versículo 23. Quiero leer y exhortar con la ayuda del Señor una palabra que ha puesto en mi corazón en esta noche. Así como están sentados, pero con reverencia a la palabra, vamos a leer: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado
la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más mi pueblo será avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Honra tu palabra en esta noche, Señor, y háblanos con poder, con autoridad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Alegraos y gozaos en Jehová, porque has dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Estas palabras del profeta Joel fueron escritas después del tiempo del exilio, después de la deportación babilónica, después de la reconstrucción del pueblo de Israel. Había pasado un tiempo en que el pueblo de Israel y de Judá habían sido avergonzados en las naciones de la tierra, habían sido tomados esclavos, la caída de Samaria, la caída de Jerusalén, habían sido puestos por esclavos de imperios extranjeros, habían sido llevados cautivos. Pasaron tiempos difíciles del pueblo de Israel, donde estaban ahí en Babilonia, donde tenían que colgar sus arpas porque no querían cantar y alabar a Dios en tierra extranjera. Sin embargo, llegó el tiempo de la restauración. Los salmos dan cuenta de este tiempo. Cuando el Señor haga volver de nosotros la cautividad, seremos como los que sueñan. Esta lengua se llenará de risa y mi boca de alabanza. Entonces diré a las naciones, dice el Salmo, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Tiempos en los cuales el pueblo del Señor había sido avergonzado entre las naciones. Había sido visto como una nación próxima a desaparecer. Pero Dios tenía un tiempo nuevo, el cual profetizó Joel. Un tiempo cuyo cumplimiento es cercano y es lejano. Porque incluso estas fueron las palabras de Pedro en el día de Pentecostés. Y hay una figura que me gustaría profundizar en esta noche. Está en el verso 23. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque has dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. La economía del pueblo de Israel se basaba mucho en la agricultura. Y habían dos temporadas de lluvia. Una primera temporada de lluvia, la que se llamaba lluvia temprana, era una lluvia de otoño, era una lluvia de la primera estación, era una temporada de lluvia donde los sembradores entraban con su arado y comenzaban a sembrar. La lluvia temprana nos habla de la lluvia de la siembra, la lluvia que empieza a abrir una tierra seca, una tierra que no había sido nunca arada ni sembrada. Y esa primera lluvia entonces ellos la esperaban para la siembra. Y después de haber plantado la semilla, de esperar el tiempo, ellos también esperaban una segunda lluvia, la que le llamaban la lluvia tardía. Y la lluvia tardía era una lluvia de cosecha. Era una lluvia que venía cuando el grano estaba germinando y estaba floreciendo y estaban saliendo las primeras hojas. Y esa lluvia entonces le proveía la hidratación a las plantas, al trigo, ¿cierto? Que era principalmente lo que ellos sembraban. Y después de eso ofrendaban estas ofrendas mecidas, ¿cierto? Delante del Señor. Y esa era la fiesta de Pentecostés, era la fiesta de la cosecha. El día de Pentecostés ellos estaban ofreciendo ofrendas mecidas delante de Jehová, los sacerdotes, y el Espíritu de Dios se estaba derramando como la primicia de una gran cosecha. Esta palabra está muy asociada al derramamiento del Espíritu Santo. Una lluvia tardía, una lluvia de cosecha, una lluvia que viene en un tiempo donde habían esperado, donde habían estado pacientes esperando
que el grano diera su fruto. Y creo que espiritualmente estas dos lluvias nos hablan de procesos en que muchas veces las iglesias viven, de tiempos en los cuales hay una primera lluvia, pero también hay que esperar la lluvia de la cosecha. La palabra de Dios tiene un cumplimiento histórico, un cumplimiento que está relatado aquí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y creo que para el pueblo de Israel esta palabra significa que hubo una primera lluvia, que hubo una lluvia en la cual el Espíritu Santo fue derramado sobre el pueblo de Israel a través de los profetas, hombres como Elías, hombres como Eliseo, ¿cierto? Como Isaías, como Jeremías, que levantaron una voz de siembra de una palabra que fue sembrada. Pero hay una lluvia de la cual habla, ¿cierto?, el Pentecostés, de un tiempo de derramamiento del Espíritu Santo, no solamente a una casta escogida, sino a toda persona. Y habla de un tiempo también de restauración de Israel como nación, que es una verdadera lluvia tardía que ellos esperan. Pero esta es una palabra para la iglesia. Esta es una palabra para el pueblo de Dios. Y creo que muchas veces hemos vivido lluvias tempranas. En nuestro país, por ejemplo, el derramamiento del Espíritu Santo comenzó a principios del siglo XX, como hablaba ayer en el tema. Hubo una primera lluvia que trajeron hombres de Dios. Hombres como Jan Canut de Bonn, en Valparaíso. Hombres como el reverendo Huber, de la iglesia metodista, que comenzaron a traer una palabra, un mover profético, un mover de Dios, un mover que comenzó a cambiar las cosas en Valparaíso, en Santiago y en distintas ciudades de este país. Un derramamiento del Espíritu. Nosotros mismos como iglesia, aunque fuimos fundados mucho después, nacimos por una lluvia temprana. Nacimos por un derramamiento del Espíritu Santo. Hombres como Albino Gustafsson, como el pastor Eberto Larsson, como el pastor Julio Svensson en el sur, ¿cierto? Los más antiguos saben de esos nombres. Fueron quienes trajeron una lluvia temprana a nuestro país. Fueron hombres que vinieron desde Europa con una palabra de Dios, encendidos por el avivamiento. Recuerdo haber escuchado en algún momento a la hermana Brita Howard en Viña del Mar. Y ella contaba, cuando era joven, estuvo en la iglesia en Estocolmo, Suecia, y el predicador de esa noche era el hermano Albino Gustafsson. Y al escuchar el testimonio del pastor Gustafsson, del trabajo que se estaba haciendo en Chile, el corazón de esa joven ardió de tal manera que dijo: yo también voy a irme a ese lugar, voy a ser una misionera. Años más tarde, junto a su esposo, vinieron a Chile, pasaron por Canadá, llegaron a Chile, a Chillán como primera estación y a otras ciudades, para traer una verdadera lluvia temprana. No fueron tiempos fáciles. No fueron tiempos en que todo se daba a la mano. No había nada en este país. Las condiciones políticas no eran buenas. Las condiciones económicas no eran buenas. Yo he tenido también la oportunidad de escuchar testimonios de hijos de misioneros, del diario de vida, por ejemplo, del hermano Julio Svensson, que escribía por ahí en la década del 50 sus visitas a los campos del sur de Chile, lo que hoy día son los anexos de la iglesia de Osorno, donde él pasaba a veces semanas enteras durmiendo ahí en el pasto, en la pampa, donde lo pillaba la noche, caminando. No había un buen camino, no había un camino pavimentado como ahora, que la mañana fuimos a Labranza en vehículo, volvimos con toda comodidad. Ellos caminaban, no había comodidades, no había recursos, no había que comer. Semanas enteras a puro té, a pura sopa. Y en esas circunstancias, hermanos, hubo hombres de Dios que trajeron una lluvia temprana. Seguramente aquí hay muchas historias que ustedes la deben saber mejor que yo, de hombres que trajeron una lluvia temprana. Un contexto de pobreza, de marginalidad. Pero ahí el Evangelio comenzó a ser sembrado. Y comenzó un verdadero mover del Espíritu Santo, ¿cierto? Con estos hombres de Dios.
Los años, por cierto, han pasado, la iglesia se ha desarrollado, se ha extendido, se han levantado nuevos obreros, se han levantado nuevas iglesias. Dios, cierto, ha respondido, ha sido fiel. Los misioneros han envejecido, la mayoría han muerto y se han ido de este país. Y ha quedado una iglesia militando. La segunda, la tercera, la cuarta generación de esos hombres, generación de siervos de Dios, de colaboradores, de pastores, de un pueblo que tal vez ya ha olvidado esa historia, que no la tiene en su retina porque no la vivió. Nosotros no la vivimos, mi generación. La hemos escuchado, alguien nos contó la historia, pero no la vivimos. No vivimos esos tiempos. Yo salgo a predicar en carreteras, con vehículos. Mis predecesores salían en bicicleta, en moto o a pie. Y ellos llevaron una lluvia temprana, una lluvia de expansión, una lluvia con la que abrieron el campo. Pero hay una lluvia tardía, que es una lluvia de cosecha. Y creo, mis queridos hermanos, que en todo este proceso de Dios, en todos los altos y bajos que podemos haber tenido como iglesia, no hablo de Lautaro, hablo a nivel nacional, hablo de Puerto Montt, de mi propia realidad. Incluso usted como persona ha tenido altos y bajos, buenos y malos tiempos en el Señor. También necesitamos en este tiempo una lluvia tardía. Nosotros como generación necesitamos una lluvia tardía. Un tiempo en el cual la lluvia del Señor venga sobre nuestra nación para traer una cosecha abundante. Yo creo que hay mucho más de Dios. Yo creo que lo que se ha hecho en este tiempo no ha sido suficiente. Hay mucho más que conquistar. Y no digo porque hoy día seamos mejores, sino porque creo que Dios también es el que sanciona los tiempos. Y yo creo firmemente que Dios quiere sancionar un tiempo nuevo, un tiempo de una lluvia tardía. Por eso que ayer explicaba y enseñaba sobre el tema del avivamiento, porque necesitamos que un mover espiritual venga sobre nuestras iglesias. Hay tantas necesidades, hermanos. Faltan pastores, faltan obreros, faltan recursos, se cierran las puertas. Nos cuesta prevalecer en ciudades como Lautaro, Temuco, Puerto Montt. Hay un mover espiritual de las tinieblas fuerte con el que luchamos. Nos sentimos asediados como siervos del Señor. Nuestras familias sufren las consecuencias. Dormimos mal. Pero por eso necesitamos el mover de Dios, el avivamiento de Dios. Porque estas cosas, hermanos, no son con carne, con sangre. No son con métodos humanos. Es con el Espíritu Santo de Dios. Es con la lluvia del Espíritu Santo de Dios. Y creo que ese es el tiempo que debemos anhelar. Ese es el tiempo que nuestro corazón debe esperar. Señor, queremos esa lluvia tardía, esa lluvia de cosecha, esa lluvia que trae la abundancia de Dios. El Pentecostés nos habla de eso, nos habla de cosecha, nos habla de abundancia, de la espera. Y Pentecostés estaba justo en ese periodo del año de la lluvia tardía, en la fiesta de las cosechas. Pentecostés nos habla de eso, hermano, nos habla de lluvia del Señor. Quiero revisar algunas cosas brevemente. Por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí, estoy en el verso 12, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Todo mover de Dios, queridos hermanos, todo genuino mover de Dios, como hablaba ayer en el retiro, parte con un profundo y sincero arrepentimiento. Sin arrepentimiento de corazón no hay mover de Dios. Sin quebrantamiento del corazón no hay mover de Dios. No parte de la soberbia, no parte de las emociones,
no parte de manipular sentimientos religiosos, sino de un corazón contrito y humillado. Cuando el pueblo de Dios se humilla, cuando el pueblo de Dios busca a Dios en ayuno, en oración, en lloro, en lamento. Y no es porque estemos mal, precisamente. No es porque tengamos que llorar nuestras aflicciones. Dios no busca ese llanto. Dios busca el llanto, el quebrantamiento del hombre que ha entendido que la santidad de Dios es infinitamente mayor que nuestra debilidad. Dios busca el grito de auxilio que hace Isaías en el capítulo 6. ¡Ay de mí! Que soy muerto, que soy un hombre inmundo, porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías era un sacerdote. Isaías había vivido en el templo, no era tan malo, pero la santidad de Dios le reveló su humanidad. Es por eso que los movimientos de avivamiento hablan del pecado, confrontan el pecado. Uno de los sermones más famosos de avivamiento lo predicó Jonathan Edwards en el siglo XVIII y se tituló Pecadores en manos de un Dios airado. Estos hombres hablaban del pecado, del infierno, a gente que tenía una religión, eran anglicanos, eran luteranos, pero no eran salvos, no eran convertidos. Nuestro país se ha vuelto un país de católicos y de evangélicos, mayoritariamente. Temuco es una de las ciudades más evangélicas de Chile, pero estoy seguro que hay miles de evangélicos que nunca han conocido a Cristo porque tienen solamente la religión evangélica, las formas de la religión evangélica. Y yo creo con pena que a lo largo de nuestro país hay muchos asambleístas, pero no hijos del Señor realmente nacidos de nuevo. Y Dios quiere eso para nuestra iglesia: arrepentimiento, lloro, lamento, conversión de corazón. Jonathan Edwards predicaba entonces en Inglaterra, pecadores en manos de un Dios airado. Relataba entonces el infierno, la realidad de la perdición eterna, con tanto detalle que la gente, compungida, arrepentida, se agarraba de las sillas y gritaba. Los sermones de Spurgeon, que hablaban del avivamiento, provocaban tal arrepentimiento en la gente que gritaban: Mr. Spurgeon, yo no me quiero ir al infierno. Creo que debemos predicar del pecado, debemos confrontar el pecado en la iglesia, debemos hablar de lo horrendo que es el pecado, debemos hablar que Dios odia el pecado. Amén. Y que Dios está enojado con la humanidad pecadora, que Dios está enojado con la sociedad de nuestro país, pero también está enojado con la iglesia que ha sido indulgente con el pecado, que hemos permitido apariencias de evangélicos, pero corazones rotos, corazones sucios y manchados por el pecado. Dios quiere conversión de corazón. Dios quiere arrepentimiento de corazón. Rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Tocar trompeta en Sión, verso 15. Proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños. Fíjense bien, todos están invitados a esto. Y a los que maman, salga de su cámara el novio y de tálamo la novia. Hay una convocatoria solemne que Dios nos hace, una convocatoria de arrepentimiento, de ayuno, de oración, de búsqueda de Dios. La lluvia tardía es un tiempo de perdón de Dios. En el verso 18 dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Aleluya. Aleluya. Y Jehová, solícito por su iglesia, perdonará a su pueblo. Amén. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Dios quiere hacer lo mismo con la iglesia. Nunca más nos quiere poner en oprobio, en vergüenza. Nunca más quiere que seamos apuntados con el dedo, estigmatizados. Dios quiere hacer esto. Yo ministro en una iglesia que en algún tiempo estuvo en el oprobio.
estigmatizada, conflictiva. No voy a dar detalles que no es decoroso darlos, pero era complicado. Le decían ahí mueren los ministerios. Pero el Señor vino con una palabra. Soy una iglesia amada, escogida, con propósito de Dios. Eres una iglesia refugio. Yo estoy 10 años y he visto cómo se ha cumplido cada palabra del Señor. Una iglesia vil y despreciada, estigmatizada en el sur de Chile, candidata a cerrarse en el sur de Chile. Hoy día tenemos una visión. Hoy día tenemos sueños. Hoy día soñamos con que no seremos una iglesia local de una población marginal de Puerto Montt. Seremos una iglesia para una región, para un país. Una iglesia modelo. Yo creo eso en mi iglesia. Yo lo creo. Amén. Y yo sé que mis hermanos han avanzado en eso, en esta visión. No ha sido fácil. Se ha sufrido, se ha llorado, se ha combatido, pero Dios es fiel. Amén. Yo haré alejarla de vosotros al norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Ahí habla del castigo a los enemigos del pueblo de Dios. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Eso es fe. Gocémonos y alegrémonos de lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Y fíjese cómo todo tiene que armonizar. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Y aquí está lo que nos habla de una lluvia tardía. Es un tiempo de gozo. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Fíjese cómo acá el Espíritu Santo les da una figura para comparar a los ejércitos que habían atacado al pueblo de Israel, a los asirios, a los babilónicos. Les llama langosta, saltón, revoltón, la plaga, la peste, lo que les había robado. Los que son del campo saben bien que cuando hay una peste que se empieza a comer las cosechas es una desgracia. Se mete en los lagares, en las bodegas, y lo que se había sembrado, lo que se había cosechado, se pierde, se puede perder una cosecha completa. Y creo también que hay tiempos en que parece que el saltón y el revoltón se mete a todas partes, a la vida espiritual de la iglesia, a la economía de la iglesia. Pero acá está lo que el Señor dice: restituiré. Porque la lluvia tardía es un tiempo de restitución. Eso es el mover del Espíritu Santo. Los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y ahí está, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros. Y acá hay otra importante característica de la lluvia tardía. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. La lluvia tardía es un tiempo de alabanza. Y la alabanza no es solo cantar. La alabanza no es llenar un programa. La alabanza es llevar al pueblo a la presencia de Dios, a la adoración. Por eso me alegro que hoy día los músicos no solamente toquen, sino que ministren. Y el Espíritu Santo se derrame en la alabanza. Los salmos de David no eran solamente canciones, eran profecías, era exhortación. Cuando caía el espíritu profético sobre David, su canción trascendía el tiempo y ha quedado como testimonio para nosotros. Ese era el hombre que enfrentó a un gigante, que enfrentaba a las bestias del campo,
Había un espíritu en él, como predicaba el pastor Roberto, un espíritu superior. Y la alabanza es todo eso, chiquillos. Es un fluir de Dios. Por eso entréguense al Señor. Ministren en el poder del Espíritu Santo. Amén. Sean sencillos. No se paren aquí a ostentar lo que saben, lo bien que tocan. Sean siervos humildes. Y Dios va a honrar su humildad, chiquillos. Su sencillez de corazón. Dios puede tomarle a ustedes como instrumentos. No solamente este teclado, estas guitarras, sino ustedes mismos como instrumentos en las manos de Dios. Sus voces, chiquillas, jóvenes, son canales de bendición de Dios, porque ustedes tienen que llevar al pueblo, a la iglesia, a adorar al Señor. Nosotros como iglesia, no solamente esperar que alguien dirija, que esté, hermano, alabe, hermano, levante las manos, hermano, haga esto, sino que hemos venido a alabar al Señor. Hemos venido a derramarnos delante del Señor. A veces estamos preocupados que esto, que el otro. A mí mismo me toca predicar muchas veces. A veces estamos preocupados que el sermón, que el punto 1, que el punto 2. Yo confieso que estaba nervioso para predicar porque tenía ahí mi sermón guardado. Y cuando empezamos a alabar al Señor, como que el Señor me dijo, preocúpate de adorar al Señor. Y comenzamos a adorar a Dios. Y tenga fe, hermano, que si la iglesia adora a Dios en espíritu y en verdad, Dios puede hacer grandes cosas en medio nuestro. Eso es lluvia tardía. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y me gusta porque esta expresión se repite muchas veces en este capítulo. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Nunca jamás. Nunca jamás. Amén. 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 Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Señor. Puede que hayan sido la vergüenza en algunos aspectos, en otras generaciones, en otros tiempos. Pero eso nunca más debe repetirse. El estigma, muchas veces en algunas iglesias. ¿Sabe cuál era el de mi iglesia? La iglesia que mata a los pastores. La iglesia que enferma a los pastores. Los que están ahí salen enfermos. Y no es para nada bonito ir a pastorear una iglesia así, pues. ¿Cómo estás ahí en ese lugar? ¿Están enfermados? Mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Nunca se irá de esa iglesia la que enferma a los pastores, la que mata a los pastores. Hablo de mi iglesia. Ustedes sabrán qué cosas pueden avergonzar acá. Yo no les conozco grandemente. Pero nunca más serás avergonzado por el enemigo. Nunca más tu alma será presa del enemigo. Eso es lluvia tardía. Eso es el derramamiento del Espíritu Santo. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Es una presencia de Dios que se conoce, que se testifica, que se cuenta. Oye, en Lautaro hay algo especial. Vamos a ver qué está pasando. Las noticias corren. Antiguamente, me acuerdo que se grababan videos en VHS. Y esos videos, algún pastor viajaba al sur y los traía y empezaban a reproducirse y a pasar de casa en casa. Y ya las terceras, las cuartas copias ya no se veía mucho, se veía puras rayas nomás, pero algo se veía. Hoy día es más instantáneo, hoy día estos mismos mensajes los hemos grabado, por ahí mañana pasado van a estar en alguna red social, alguna fotografía, algún comentario, algún posteo, ¿cierto? Hoy día la fama de un lugar es mucho más rápida. Pero que eso que corra por las redes sociales es que digan, Dios está visitando la novena región. Dios está visitando Lautaro. Dios está haciendo grandes cosas en Lautaro. Dios está bautizando con el Espíritu Santo. Dios está llenando con su poder esa iglesia.
Y después de esto, fíjense que hay varios pasos que yo he nombrado, ¿cierto? Perdón de Dios, arrepentimiento, alabanza, restauración, ¿cierto? Restitución. Por lo menos 4 pasos que hay aquí en este capítulo. Y el verso 28 dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Fíjense de lo que habla. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era derramado sobre algunos, sobre los profetas y sobre tiempos específicos. Pero llegará un día, profetizaba Joel, en que el Espíritu Santo iba a estar sobre todos. Fíjense la convocatoria que había: salga del tálamo la novia, los niños, los que maman, los hombres, las mujeres. Algunos dicen, bueno, eso será para los pastores, para los ancianos de la iglesia, a lo mucho para las familias de ellos. A mí no. Pero quiero decirte que el derramamiento del Espíritu Santo es para todos. Es para todos. Ancianos, jóvenes, adultos. A Dios no le sobra a nadie. Un anciano lleno del Espíritu Santo, todavía el tiempo de vida que Dios le dé puede ser de mucha unción, de mucha bendición para este lugar. Jóvenes llenos del Espíritu Santo pueden ser mucha bendición para este lugar todavía. Mujeres llenas del Espíritu Santo pueden ser una gran bendición para este lugar. Yo lo creo. Yo lo creo. Y creo que Dios tiene que poner esta hambre y esta sed en nosotros. Mi alma tiene sed de Dios, decía el salmista David, del Dios vivo. Hay un salmo que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando los ciervos comienzan a buscar el agua, los ríos, las corrientes de las aguas, dan unos gritos, unos tremendos gritos, que se escuchan, que resuenan en los cerros. Y David seguramente miró muchas veces a esos ciervos bramar por las corrientes de las aguas. Y el salmista dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo quiero que terminemos este tiempo clamando a Dios, clamando al Señor, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, dice el salmista. Mi alma tiene sed de Dios. Señor, yo tengo sed de ti. Amén, amén, amén. Mi alma tiene sed de ti, Señor, en esta noche. Señor, yo necesito de ti, oh Dios. Y tú sabes, Señor, que hemos pasado un momento, Dios, en que hemos llorado y hemos dicho, tengo sed de ti. Oh Dios. Y yo sé que mis hermanos han pasado por tiempos en que han dicho, Señor, queremos más de ti. Tengo sed de ti, Señor. Oh Dios, si queremos clamar a ti en esta noche. Amén, amén, sí, Señor. Y queremos decir como el salmista, tengo sed de ti, mi alma tiene sed de ti. Señor, tenemos sed de ti. Oh, esta iglesia tiene sed de ti, Señor. Amén, sí, Señor. Y yo sé que tú me has dado esta palabra esta noche porque hay sed de ti. Hay hambre y sed de ti, Señor, de tu presencia, de tu palabra, de tu poder manifiesto, Señor. Levanta un clamor en esta noche. Amén, amén. Hazlo por tu espíritu. Que no se pone de pie, mi hermano.
Y oremos al Señor. Y oremos al Señor. Mi alma tiene sed de ti. Si alguien ha orado en este tiempo y siente sed y hambre de Dios, yo le invito a que clamemos al Señor. Amén, amén, amén. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Gloria a ti, Señor. Mi alma tiene sed de la llenura de tu Santo Espíritu. Oh, soberano Dios. Señor, que Pentecostés no sea solamente una doctrina, no sea solamente un programa, sino sea una realidad en medio nuestro. Sí, Señor, amén. Oh Dios, Amén, amén. tenemos hambre de ti, tenemos sed de ti. Y Señor, yo te ruego en esta noche que seas propicio a la necesidad de tu pueblo. Amén, Señor. Hay un agua que necesitas beber. Gloria al Señor. Hay un agua que necesitas beber. Mi hermano decía que hay pozos secos y Dios quiere llenar nuevamente tu pozo del agua del Señor. Levante su voz. Clame al Señor en esta noche.